Bueno, pues nada, gracias por venir a este retiro del Homo Deus Biológico, donde, bueno, pues Jorel me ha pedido que diera una pequeña charla para hablar sobre el tema de la identidad, identificarnos y todo esto, que creo que es un poquito lo que al final nos mete en ese agujero que no sabemos cómo salir muchas veces, ¿no? Entonces, le he llamado la ley natural para recuperar nuestros izquierdos, porque siempre nos han hablado de derechos, pero cuando descubrimos que lo que la ley positiva dice que son derechos realmente son obligaciones, ahora contaré un caso que me pasó en un juicio, pues claro, te das cuenta que derecho no es lo que nos han hecho creer que son. Entonces tenemos que tener claro que los derechos son las obligaciones que el Estado nos impone y nuestros izquierdos pues son esos derechos fundamentales o inalienables que normalmente se denominan, ¿no? Según Joe Nobody, la ley natural es un conjunto de condiciones universales no creadas por el hombre, vinculantes e inmutables. O sea, si llueve nos va a afectar a todos, son vinculantes, son inmutables. O sea, bueno, la lluvia ahora la pueden provocar y la pueden eliminar y todo eso, pero vamos a suponer que no hubiera esa tecnología, ¿no? Son inmutables, o sea, a todo el mundo nos mojaría, que rigen la consecuencia del comportamiento de los seres inteligentes. Lo normal que si se pone a llover es que o nos abriguemos o nos cobijemos, ¿no? O sea, todos más o menos actuamos de una forma similar, en el que se apoya la creación de normas. O sea, antiguamente las normas escritas se apoyaban en las normas de costumbre, o sea, en lo que sería el derecho consuetudinario, que se conoce más así, ¿no? O sea, normalmente la gente actuaba de una manera y en base a cómo actuaba la gente, pues se escribían esas normas. Ahora no, ahora se escriben esas normas y se obliga a la gente a crear esa costumbre, les guste o no les guste, ¿entiendes? Es la diferencia. Entonces, pues aquí lo que se pretendía, en teoría, cuando se escribían esas normas, malmente llamadas leyes, era salvaguardar esos derechos inalienables o esos izquierdos que yo comentaba antes, que son inmutables y naturales a la vida, a la felicidad y a la libertad. Pero según Hobbes, el derecho natural es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, o sea, para tu supervivencia, ya sea a la hora de una agresión exterior o simplemente para cultivar tu comida, ¿no? Cultivarla o criarla si eran animales. Es decir, de su propia vida. Por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr este fin. O sea, nadie tenía que decirnos, no, tienes que, en la receta del bizcocho tienes que ponerle 3 gramos de sal porque si te pasas ya no cumples la norma. No, perdona, si a mí me gusta más salado, pues en vez de 3 le pongo 6, y si a alguien no le gusta la sal, pues no le pone sal, y ya está. ¿Pero qué era la libertad? La libertad también, según Hobbes, se entiende que, de acuerdo con el significado propio de la palabra, es la ausencia de impedimentos externos, por ejemplo, que no venga nadie a decirte si tú puedes cortar un árbol o no en tu terreno. Otra cosa es que tú pretendas cortar ese árbol fuera de tu terreno, pero si está en tu propiedad privada, ¿por qué no puedes decidir tú plantar árboles o cortarlos si los necesitas para quemarla en la chimenea, por ejemplo, ¿no? Estos impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que un hombre tiene de hacer lo que quiere. Como hemos visto, la mayoría de normas, esas mal llamadas leyes, y ahora explicaré por qué digo mal llamadas, pues te dicen lo que puedes y no puedes hacer, y a veces lo que te dicen que no puedes hacer es precisamente lo que quieres hacer. Entonces, pues claro, esto no es libertad, aunque le llamen libertad muchas veces, porque, por ejemplo, habían algunos filósofos que en la edad del Renacimiento decían que la libertad es cumplir con las normas que se supone que habían acordado la mayoría, cuando realmente ni siquiera las habían acordado la mayoría, las habían acordado unos señores sentados en un despacho que habían acordado lo que tenía que ser bueno para todos. Pero vamos a ver lo que significa el derecho natural en el diccionario jurídico. Dice: conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal, o sea, que nadie te venga a decirte que el derecho natural no tiene validez, porque el propio diccionario jurídico así lo dice, que es de validez universal, existentes con independencia de la voluntad humana. O
O sea, ahora pueden sacar una ley diciendo que este color es el azul, pero por costumbre este color nunca fue azul. Este color, pues hay un beige, no sé, cada uno, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, azul no es. Entonces, aunque saquen una ley que diga que es azul, es una mentira, como comentábamos el otro día, que nos decía Llorel, que a veces contando mentiras se acaban creando verdades, ¿no? Bueno, aquí estuve yo en esa querella criminal que nos pusieron unos ex socios míos, en el cual, pues bueno, aquí fueron 45 minutos de interrogatorio, fue muy interesante. Pedí la grabación y esa es una imagen de la grabación que nos enviaron. Claro, aquí cuando tú vas con el abogado, solamente el abogado puede hablar y solamente puedes hablar tú cuando te lo permiten. No puedes hablar cuando quieras. Había momentos en los que yo estaba a punto de levantarme y decir, oiga, están diciendo tonterías. Digo, pues si eso no ha pasado, o esto no hay ninguna prueba, tal, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí el único que está es la persona. Y la persona no puede hablar. Es un ente ficticio, que luego lo veremos, y solamente cuando el juez te dice que te levantes, entonces pasas de ser un hombre muerto sentado a un hombre vivo erguido, entonces es cuando se te permite hablar. Pero claro, ellos para hablar con los muertos tienen que hacer magia, por eso son magistrados, porque hacen magia en el estrado y por eso van de negro, ¿vale? Todo es simbólico. Bueno, de hecho, el demandante en un juicio se le llama la parte actora, o sea, es un acto de ficción. Este fue el otro juicio que me pusieron por el tema del certificado de las mascarillas, donde esto fue el día del juicio, que una amiga tomó 2 fotografías, yo hice esta composición, pero antes de este día hubo lo que se llama la declaración previa, donde tú, solito con tu abogado, declaras delante del juez. Y allí recuerdo que estaba la jueza leyéndome mis derechos, yo cogí esta botellita y bebí agua, es lo único que hice, coger la botella y beber agua, y la jueza se puso a echarme la bronca, diciéndome que estaba faltándole al respeto. Claro, yo le pregunté que cuándo beber agua era faltarle al respeto a alguien, algo tan natural como beber agua. Entonces, bueno, pues ella me estuvo hablando de mis derechos, de mis obligaciones, y entonces yo le dije, señoría, si tener un abogado es un derecho, ¿por qué me obliga a tener el abogado? Yo puedo renunciar a un derecho. Y hubo ahí una pequeña discusión sobre eso, y finalmente, cuando la jueza no sabía ya por dónde salir, me dijo, mira, tú tienes derecho a un abogado, y si pretendes no ejercer ese derecho, entonces el Estado te impone esa obligación. Y yo le dije, a ver, ¿entonces es un derecho o una obligación? No, es una obligación. Digo, entonces no le llame derecho. Entonces ahí te das cuenta de que todos esos derechos recaen en una obligación, bueno, de hecho siempre lo dicen en la Constitución y en todas las leyes que habla de derecho, habla derechos y obligaciones. Nunca habla solo de derechos, siempre los unen, ¿vale? Bueno, aquí en este juicio, que al final no se celebró el juicio, yo le dije que hasta que no pusiera el registro en marcha, porque sin el registro nada ha sucedido. Antiguamente escribían a máquina o con los aparatos que habían, o a mano, y ahora se graba. Pero claro, si no se graba, el acto no ha comenzado. Como el acto no ha comenzado, ahí yo podía hablar, porque estábamos todavía en un momento real, no había comenzado el acto. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez no paraba de decirme que yo necesitaba abogado. Y yo le dije, yo no lo necesito, como usted puede ver, estoy sin abogado y no lo necesito. No, pero es que la ley lo exige. Y le digo, ¿será usted? Digo, a mí no me lo exige ninguna ley. No, es que todo el mundo tiene derecho a un abogado. Digo, sí, volvemos a lo mismo. Tengo derecho, pero yo renuncio a ese derecho. Bueno, total, ahí se libró esa discusión durante unos 10 o 12 minutos. La fiscal le llevó 2 veces el portátil suyo allí, yo no sé qué estaban mirando, pero hay un momento en que el juez me dice, es que todos los ciudadanos están obligados al imperio de la ley, al imperio de la ley. Imaginaros cómo suena esto. Yo pensaba que estábamos en una nación, ahora resulta que estamos en un imperio. Bueno, pues yo le dije que efectivamente tenía razón, que yo le daba la razón en eso.
él se relajó un poco como diciendo, vamos bien. Pero claro, hablaba de ciudadanos, todos los ciudadanos están, obligados o sometidos al imperio de la ley. Y es cuando yo le dije, ya, pero es que si yo no soy un ciudadano, yo soy un hombre vivo, yo no soy una persona, yo no me he personado aquí, yo he venido aquí como hombre vivo y como acreedor de parte asegurada, no estoy obligado al imperio de la ley. Bueno, el caso es que te das cuenta cómo hay un juego de palabras que nos han adoctrinado desde pequeñitos en el colegio a esas palabras con un significado que luego cuando vas a un juicio tienen otro. Porque, por ejemplo, la palabra persona todos la asociamos a la gente, a los hombres y las mujeres vivas y reales que conocemos. Sin embargo, aquí el término persona están hablando del DNI, de la ficción jurídica que el Estado crea cuando somos alumbrados. Bueno, pues a mí me llegaron a decir algunos abogados que el derecho natural eso ya no, que eso era filosofía y que eso no existía. Entonces, si nos vamos a los juicios de Nuremberg, este señor, este escritor, pues escribió este libro de grandes juicios de la historia y hay uno que me llamó profundamente la atención y es cómo tuvieron que aplicar el derecho natural en los juicios de Nuremberg porque si no, no podían juzgar a esos señores que habían hecho esas cosas que todos sabemos y que no voy a nombrarlas porque si no el algoritmo podría borrar el vídeo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo deja bien claro en el libro que como las cosas que iban a juzgar eran órdenes, pero no solamente eran órdenes, es que habían leyes que obligaban a hacerlo, con lo cual, ¿cómo vas a juzgar a alguien en base al derecho positivo cuando fue el mismo derecho positivo el que les obligó a hacerlo? No podían, porque habían cumplido con la ley, o sea, se habían sometido al imperio de la ley, como dijo el juez, entonces no podían juzgarlos, entonces tuvieron que recurrir a la entidad superior, que es el derecho natural, para poder juzgar los actos que cometieron independientemente de lo que dijera la ley, con lo cual tenemos que ser conscientes de que todo lo que está pasando ahora, todos los atropellos que estamos sufriendo, si se recurriera al derecho natural se podrían juzgar. Bajo el derecho positivo no, porque se está cumpliendo la ley, pero bajo el derecho natural sí. Hay una película que habla de ello, se llama Vencedores o Vencidos, y explica todo esto, cómo tuvieron que juzgarlos a través del derecho natural. El propio Goethe lo dijo, nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. Hablábamos antes de libertad, pero ¿realmente estamos en un estado de libertad? Si no puedes hacer nada sin que te lo permitan, no puedes ni siquiera reparar el techo de tu casa, como le pasaba a un amigo mío, que al final tuvo que repararlo sin pedir permiso, porque no se lo daban. O sea, le hacían reformar toda la casa. Dice, si yo solo quiero reparar una gotera, pero le hacían reformar toda la casa. ¿Lo veis normal? Pues bueno, al final nos hablan de libertad cuando realmente no lo son. Estos señores, como ya he contado algunas veces, pues nos quieren hacer creer que nos tratan como si fuéramos bestias, ¿vale? Pero realmente estos son, para mí, bajo mi punto de vista, son decretos que hacen mentiras, como hablábamos ayer, mentiras que cuando nos las cuentan nos cabrean, nos hacen bajar de vibración y al final nos acabamos creyendo de que estos señores tienen derecho a gobernarnos como si fuéramos animales, porque es que al final lo están haciendo. O sea, te dicen lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, lo que no puedes comer, lo que no puedes hacer, o sea, te dicen todo absolutamente. Entonces nos tratan como si fuéramos niños, ¿no? Un niño, tú no le dejas hacer cualquier cosa, porque se puede caer por el barranco, o se puede perder, o se puede ahogar, ¿eh? Entonces pues tú lo tratas como un niño. Ellos nos tratan como niños. Nos dicen a qué velocidad podemos ir con el coche, qué cosas tenemos que vestir, qué cosas no podemos usar, lo que hablábamos ayer, ¿no? Qué cosas podemos fumar y cuáles no. Oye, tú me vendes un tabaco que mata y eso sí que puedo fumarlo, pero las cosas que no matan no puedo fumarlas y que me llevan a momentos oníricos muy potentes, esas me las prohíbes. Bueno, pues que cada uno reflexione y lo analice. Realmente nos tratan como sus recursos. Hasta en las empresas se crean departamentos de recursos humanos, porque somos eso, somos recursos, como cualquier otra herramienta o eslabón. Al final,
ellos son magos haciendo magia, haciendo decretos constantemente, y somos nosotros los que realmente los creamos, esos decretos los convertimos en realidad. Pero ellos simulan que no están haciendo eso, lo hacen como que es por nuestro bien. Todos esos decretos que hacen o esas leyes que sacan son por nuestro bien. Fijaros esta imagen dice muchas cosas. Yo no sé si Miguel Ángel lo sabía o realmente fue una imagen que era para la posteridad, ¿no? Fijaros quién está relajado y quién está tenso, quién quiere llegar a quién. No es el hombre el que quiere llegar a Dios. Parece que es Dios quien quiere llegar al hombre, ¿no? Mucha gente dice que esto se asimila a un cerebro. Otros dicen que parece una placenta. Sea una cosa u otra, esta imagen para mí tiene mucho simbolismo en el sentido de que el hombre es mucho más de lo que nos han hecho creer que es. Cuando hablo del hombre, hablo de lo que, no de la cáscara, sino de lo que es en sí, ¿no? De ese espíritu encarnado. Bueno, pues Dickens lo dijo muy claro, ¿no? Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Si yo para sentirme grande tengo que hacerte a ti pequeño, pues realmente es porque no lo soy. Si yo a ti te hago que te sientas grande, entonces es cuando realmente es porque veo tu grandeza y es porque reconozco la mía. Si no soy capaz de ver tu grandeza, es que no veo la mía. Yo tuve un conocido que un día, estábamos un grupo de amigos allí, y dijo, yo si un día tengo que montar una empresa, la montaría con alguien más tonto que yo para yo poder engañarle a él y que él no me engañara a mí. Imaginaros el nivel, ¿no? Nelson Mandela también lo dijo, que es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos asusta. Mucha gente cree que no es merecedor de ser alguien grande, ¿no? Porque nos han adoctrinado a ello. Pero él lo dijo, ¿quién eres tú para no ser grande? Tu pequeñez no le sirve al mundo. Solamente si eres grande de verdad y haces que los demás se sientan grandes, así es como el ser humano avanza. Todo esto ha sido, podríamos decir, producido por la manipulación del lenguaje. Carmen Jiménez Huertas, en esta conferencia, que habla sobre la ingeniería lingüística, ella le llamó así a la conferencia, pues habla de cómo todas esas creencias que nos han sido impuestas, ¿no?, o metidas durante tantas décadas, pues se convierten en valores, que muchas veces esos valores son bastante dudosos, en nuestra identidad, en lo que nos sentimos identificados, que Llorel pues nos estuvo hablando de que en ese alma se forman todos los arquetipos y ahí es donde nosotros creemos que somos eso. Por eso nunca se habla de vender tu espíritu al diablo, no, siempre se habla de vender nuestra alma al diablo, porque el espíritu no está en venta, el espíritu es lo que de verdad somos. Y bueno, pues hablando de manipulación de palabras, veremos cómo el propio prólogo del Diccionario Español Jurídico hace referencia a un trocito de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde están hablando Alicia y Humpty Dumpty, donde le dice, cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Alicia le dice, entonces se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, porque claro, tú miras el diccionario y hay varios significados de cada palabra. Y entonces Humpty le responde, la cuestión es saber quién es el que manda, eso es todo. Aquí lo que nos está diciendo los que han redactado este diccionario es que ellos son los que deciden lo que quiere decir cada palabra. Y entonces, en base al significado que ellos le ponen, nosotros creemos que tiene ese significado, aunque por costumbre haya tenido otro. Y un ejemplo muy significativo es el de la palabra persona, que todos lo asimilamos a una cosa muy diferente a lo que veremos que dice el diccionario jurídico.
Luego, otra mentira que nos han dicho, que la hemos convertido en verdad, a base de la costumbre, es que en el Imperio Romano escribían, o sea, sacaron lo de la disminución de la capacidad jurídica, el capitis diminutio. Entonces ponían 3 tipos de disminución. Cuando tú tenías la mínima disminución es porque eras libre y ciudadano. Y entonces tu nombre se escribía todo en minúsculas. Cuando tenías la capacidad media, se escribía el nombre en minúsculas y los apellidos en mayúsculas. Y entonces es porque no eras ciudadano, aunque seguías siendo libre. Y cuando se escribía tu palabra, o sea, tu nombre, todo en mayúsculas, tanto el nombre como los apellidos, es porque tenías la máxima disminución y es porque ni eras ciudadano ni eras libre, con lo cual o estabas muerto o eras un esclavo. Si os fijáis en todos los documentos, en todos, en las escrituras de vuestra casa, en la licencia de conducir, en el documento de identidad, todo está escrito en letras mayúsculas. ¿Por qué? No es porque realmente nos consideren muertos, ¿vale?, sino realmente es porque no hablan de nosotros. Hablan de la ficción jurídica que ellos crean cuando somos alumbrados. La palabra nacimiento no dice ese momento en el que venimos al mundo, no hace referencia a eso, dice que es un hecho jurídico. Entonces, claro, por medio del nacimiento de Belén, nos hacen que inconscientemente asociemos a que el nacimiento es el momento en que venimos al mundo, pero jurídicamente no es el momento del alumbramiento, es un hecho jurídico para ellos. Por lo tanto, ¿qué puede ser un hecho jurídico? La creación de la partida de nacimiento, que es que lo pone bien claro, certificado de nacimiento. Y como nos dijo Llorel ayer, a nivel penal, en el Código Penal, el nacimiento es el momento en que determina el cese de la protección de la vida humana a través del delito del aborto y el inicio de su protección por medio del delito de homicidio o de asesinato, que ahí no es poco. Esto es un acta de nacimiento con la similitud que tiene sobre un documento de embarque de una mercancía, donde se pone arriba a la izquierda el logotipo del propietario de la mercancía, en este caso aquí es esta naviera y aquí es el Ministerio del Interior de España, y luego pues en la información que hay expuesta pues está el nombre del género, está el peso, la medida, etcétera, etcétera. Y luego al final pues la firma del que ha hecho el certificado, que es como un fedatario público que ha hecho esto. Después lo que hacen es este bono, que es donde le dan valor a nuestro cuerpo, a nuestra vida, ¿no? Se supone que es lo que tú producirás durante toda tu vida, por eso, dependiendo del país donde naces, dependiendo de la familia en la que naces, se te otorga un valor u otro. Y aquí es donde se supone que aceptamos el contrato social, fijaros que ponemos ahí nuestra huella, es como está firmando el hombre vivo, no es la ficción jurídica, sino cuando firmamos como seres vivos ponemos nuestras huellas dactilares. Y aquí, como veis, el niño está haciéndolo de forma voluntaria, totalmente consciente, y vamos, es consciente de lo que está haciendo. Este documento tú nunca lo verás el original, porque como todos los títulos, los originales solamente los pueden tener los propietarios o acreedores de lo que dice ese título. En este caso, el título lo que dice es que, de alguna manera, este cuerpo se ha puesto en valor, y entonces por eso pueden crear ese bono que hemos visto antes, con un valor determinado con el que luego los estados se pueden endeudar. Seguimos con la manipulación del lenguaje. Ciudadano sería citizen en inglés, pero ciudadanía es citizenship, que sería más o menos como el ciudadano del barco, ¿no? O sea, esto demuestra que estamos en ley marítima. Y luego la palabra persona pues viene del griego prosopon, que era, podríamos decir, la máscara que se ponían delante, que lo que significaba era eso, algo que tienes delante de tu cara, ¿no? Pero luego se tradujo en el Imperio Romano, en el latín, pues venía de personare, que era la máscara, la misma máscara, que era para sonar más fuerte,
y luego ya se derivó aquí en el término persona, personalidad, persona jurídica, etc. De ahí vinieron todos los demás conceptos. Y luego esta tesis pues, nos determina lo que significa el término persona. De hecho, el título dice de cómo el hombre llegó a ser persona, los orígenes de un concepto jurídico-filosófico en el derecho romano. O sea, nosotros no somos personas, es un concepto jurídico. Yo hice un resumen donde decía que los juristas romanos recurrieron al término persona, o sea, a lo que se pone delante del ser vivo, algo que se pone delante para crear un personaje, en lugar de homo, porque este último era una expresión técnica para mentar al esclavo. O sea, antiguamente al esclavo se le llamaba esclavo, que significaba cadenas del hombre, y lo sustituyeron por el término persona. De hecho, en la propia tesis esta dice que el concepto de persona en derecho moderno, no habla del derecho romano, habla del derecho moderno, es una abstracción, porque realmente no existe, y luego lo veremos, ¿no? Término de persona en el diccionario jurídico dice sujeto de derecho. Yo cuando fui al diccionario para ver qué significaba, esperaba que dijera hombre, mujer, varón y hembra, yo qué sé, alguna cosa de esas, ¿no? Con brazos, piernas, sangre que circula por sus venas, pero no, es sujeto de derecho, es alguien que está sujeto al derecho. Y como comentábamos ayer, creo que fue comiendo o cenando, o sea, alguien que está sujeto a un derecho, el derecho no es algo bueno, porque si no, no estaría sujeto. Si el derecho significara libertad, no necesitaría estar sujeto a la libertad, o sea, la ejercería y punto. Entonces, cuando nos damos cuenta de estos pequeños detalles, nos damos cuenta que derecho tendrían que ponerlo igual a obligación. Y bueno, un sujeto de derecho nos habla de la persona física. Persona física. Oh, ¿que hay más personas? Pues sí, la persona física es un individuo con capacidad jurídica para ser titular de derechos y cumplir con obligaciones. Fijaros que además los derechos nos ponen como titular, o sea, no somos propietarios de nuestros derechos, por eso no los pueden quitar. Pero luego descubro que hay un término que se llama persona natural, que es la de existencia visible. Esto nos da a entender que todos los otros términos de persona no son visibles. ¿Por qué? Porque son conceptos jurídicos. Esto es muy similar no sé si os recordáis de Mario Moreno con los muñequitos que tenía, ¿no? Pues lo mismo, este sería el personaje y este el hombre real. Cuando habla el hombre real como si fuera el personaje, así es como nos ven las instituciones. Porque cuando vas a Hacienda o al banco, lo primero que te piden es el DNI. A lo mejor en el banco, si ya te conocen, pues, Pepe o Juan o como te llames, ¿no? Pero si no te conocen, lo primero que te piden es el DNI. Tú no pintas nada allí. Es la entidad jurídica a la que reconocen. Pero vamos a ver qué significa esa ficción jurídica, ¿vale? Dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir, pero se desconoce. Acordaros lo que decíamos ayer, tú vas contando una mentira y al final se convierte en verdad. Felipe González lo dijo en su discurso. O sea, la verdad es lo que la gente crea que es verdad. Y esa verdad nos separa, o sea, se traduce en votos porque esos votos nos separan o nos acercan del poder. Entonces, al final te das cuenta de que la manipulación a todos los niveles tiene un objetivo y es mantenerse en el poder. Pero bueno, ficción legal o ficción jurídica, que en definitiva es lo mismo, en el diccionario español jurídico también nos dice lo mismo. Dice artificio jurídico, eso creo que no tiene nada que ver con un ser humano, ¿vale? Que permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación inexistente, o sea, ese contrato social que dicen que nosotros hemos aceptado voluntariamente, realmente es una relación inexistente, como si se hubiera producido, porque es una ficción. Es como estamos viviendo un teatro, una mentira, pero nos hacen creer que es la verdad.
y nos hacen creer que esa relación que tenemos con el Estado es cierta, cuando yo no he firmado nada con el Estado, que también se lo dije al juez, le dije, ¿dónde está el contrato que yo he firmado para aceptar todo esto? Para aceptar esas normas, para aceptar que necesito un certificado de exención de mascarilla para no llevar la mascarilla. ¿Dónde yo he aceptado esa autoridad? El juez cambió de tema, no podía responderme. ¿Y por qué no podía responderme? Porque, como decía antes, las mal llamadas leyes no son leyes, y nos lo dice el propio español jurídico, o sea, el diccionario jurídico. Dice, ley, norma, ya nos está diciendo que no es una ley, es una norma, dictada por el Parlamento, aprobada con ese nombre, o sea, no es una norma, pero aprobada con el nombre de ley. ¿Por qué con el nombre de ley? Porque las leyes universales, las leyes de Dios, las leyes, o sea, las leyes de la naturaleza, esas son inevitables, lo hemos visto al principio. Entonces, si en vez de poner norma le ponen ley, en el inconsciente colectivo suena como que tiene más peso, que hay que obedecerlas y punto, ¿no? Pero fijaros lo que dice, esa norma aprobada con el nombre de ley contiene mandatos, ¿eh? Todo lo demás para mí sobra. Contiene mandatos. Entonces dices, ¿y qué es un mandato? Pues vamos a verlo. El propio diccionario jurídico nos dice que mandato es un contrato. O sea, ellos estiman que hemos aceptado el contrato social y por lo tanto cada artículo de cada norma, mal llamada ley, es un artículo de ese contrato que se supone que hemos aprobado pero que nunca ni siquiera nos lo han enseñado. Y este es el contrato social del que hablan, que hubo 2 o 3 filósofos anteriores y juristas que hablaron de él, pero Rousseau es el más conocido. Entonces, pues bueno, fijaros cómo empieza el capítulo 1. Dice, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Acordaros de lo que significaba persona, o sea, cuando lo sustituyeron por la palabra esclavo. Esclavo significaba cadenas del hombre. Por lo tanto, el hombre, aunque nace libre, en el momento en que acepta todos los condicionantes del Estado, lo que hace es quedarse encadenado a él, ¿no? Y este párrafo del contrato social nos deja bien claro lo que pretende. Dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a sus derechos y deberes, siempre los unen, ¿eh? Y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social. Y yo me pregunto si alguno de vosotros, antes de que saber que existía el contrato social, se puede decir que estabais de acuerdo con él. Yo creo que si no lo sabes, ¿cómo vas a estar de acuerdo con algo que no sabes? ¿No? En virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, o sea, como ellos presumen que lo hemos aceptado, ya también presumen que hemos admitido la existencia de una autoridad. Y como nos educan desde pequeñitos a eso, que también lo hablábamos ayer comiendo, desde el principio, que me tengo que levantar, tengo pis y tengo que pedirle permiso al profesor para levantarme para ir al aseo, cuando es una necesidad fisiológica. Es que si no se levantarían cuando quisieran, vale, pues, pero hay otras formas de hacerlo, ¿no? Pero tener que pedir permiso es un adoctrinamiento para luego, cuando tienes que reparar la gotera de tu casa, inconscientemente no voy a pedir permiso al ayuntamiento. Oye, que tengo una gotera, que no tengo por qué pedir permiso para repararla. Otra cosa es que fuera a ampliar la casa para allá y pueda molestar al vecino. Eso sería otro tema a discutir. Bueno, total, que dice que el pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. Es alguien que ha escrito explicando para justificar esa autoridad política que se supone que nos va a dar ese orden social, porque si no hubiera un Estado que nos dijera lo que teníamos que hacer, todo sería un caos. Eso es lo que nos venden, ¿no? Luego también nos dice que es una teoría política y que explica el origen y el propósito de los Estados y también de nuestros derechos, ¿vale? Dice, la esencia de la teoría es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de que dispondrían en estado de naturaleza.
Pero todo esto volvemos a lo mismo, son mentiras que nos cuentan para que nosotros mismos las hagamos verdad. Pero es que ellos mismos se contradicen, porque un contrato para que sea válido debe de concurrir estos 8 puntos. Y en el contrato social solamente hay uno que cumplen, y lo vamos a ver. Las partes deben de estar capacitados para contratar. Ya vimos al niño como era totalmente consciente de que estaba firmando un contrato social cuando era un bebé. Debe haber un consentimiento libre y genuino. Volvemos al niño, vemos que él estaba dando un consentimiento totalmente informado. Tiene que haber una divulgación completa de los términos y condiciones. No la ha habido. Basado en el intercambio de valor. Basado en el intercambio de valor. Certeza de los términos y condiciones. Ahora llega el partido de la izquierda y hace unas leyes. Llega el partido de la derecha y hace otras, contrarias. Luego vuelve a mandar en la izquierda y, y van cambiando. Depende de si gobierna izquierda o derecha, pues van cambiando. Con lo cual no hay certeza de términos y condiciones porque no sabes del que viene después cómo va a cambiar esas normas. El sexto es el único que de verdad se hizo, que fue que hubo un encuentro de dementes que se reunieron para crear esas leyes. Ay, no, perdón, pone dementes, entonces tampoco se cumplió, ¿vale? Luego hubo autógrafos o firmas. Yo no he firmado nada. Se lo dije al juez, le dije, ¿dónde está mi firma de ese contrato donde acepté su autoridad? Eso no quita que yo no reconozca que es una autoridad, porque él es una autoridad en la ficción y en ese juzgado, pero yo no la reconozco como autoridad. No me opongo a su autoridad, pero yo no la reconozco que es una autoridad sobre mí. Son dos cosas diferentes. Y luego la privacidad del contrato. Tampoco, porque si las leyes son públicas y encima yo no las he firmado, ni siquiera las conocía, etcétera, pues no se cumple ninguno de los 8 puntos, que además es que no es que cuando hay 2 ya es válido, no, es que tienen que cumplirse los 8. Y no se cumple ni uno en su propio derecho positivo. Más bien sería lo que es un contrato de adhesión, que dice contrato en el que uno de los contratantes somete a su autonomía, a la autonomía de la voluntad del otro, a su querer, y le impone unilateralmente el contenido de las cláusulas que integran esa norma jurídica individualizada. Yo ahí sí que lo veo más, que es un contrato de adhesión donde una parte, sin tu consentimiento, te impone su voluntad. Pero claro, qué bonito es llamarle contrato de adhesión. En otra época se le llamaba dictadura, ¿no? Bueno, depende de quién gobierne, se llama dictadura o contrato de adhesión, porque si gobiernan los de un lado... Pero bueno, como vimos en el contrato, habían 2 palabras que es interesante saber lo que significan. Una es someter, que decía a las normas que se someten. Bueno, pues someter puede parecer que a lo mejor está aceptable, ¿no?, el someterse a una ley, pero fijaros lo que dice el propio diccionario de la RAE, lo que significa someter. Es sujetar, humillar a una persona, a una tropa o a una facción, conquistar, subyugar, pacificar a un pueblo o provincia. La pacificación de Roma ya sabemos cómo era ir y matar a todos, y entonces pues, ya iban otros a vivir allí, y esa era la pacificación que hacían. Entonces, si esto es lo que significa someter, desde luego yo no quiero someterme a un contrato que ni he participado en él, ni me gusta, ni he consentido, ni he firmado. Y luego la palabra Estado, porque todos los políticos hablan de hay que hacer más grande el Estado. Eso se lo he escuchado yo a muchos políticos. Me imagino que vosotros también lo habéis escuchado. Pero vamos a ver qué es el Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, y a eso le llama soberanía. ¿Vale? Como podéis ver, ese monopolio del uso de la fuerza lo utilizan para prohibirlo todo, porque todo está prohibido. Hasta hacer de médico está prohibido. Ejercer como profesor está prohibido. Necesitas una licencia del Estado para poder hacerlo. O sea, es como, bueno, pues a ti te dejo porque, bueno, te he adoctrinado un poquito más, te doy un diploma, pero eso sí, va a haber un colegio de
notarios, de jueces, de abogados, que te va a controlar, y si no haces lo que ellos dicen, entonces te retiro la licencia y vuelves a tener prohibido ejercer. O sea, realmente alguien que tiene vocación de médico no puede ejercerlo con lo que le enseñaron sus abuelos o nuestros ancestros o la tradición medicinal que había de hace siglos, que luego dicen, no, pero es que la buena es la de ahora. Bueno, si la buena es la de ahora y vivimos en la sociedad más enferma de la historia, ¿cómo hemos sobrevivido con la mala durante tantos miles de años? Algo no encaja. Si la medicina anterior y ancestral nos ha traído hasta aquí, o sea, a nuestros antepasados los ha traído hasta aquí y han sobrevivido, y si somos 8.000 millones es porque no lo han hecho bastante mal, vamos, lo ha hecho bastante bien. ¿Cómo puede ser que ahora la moderna, la buena, la tecnológica, haya producido la sociedad más enferma de la historia de la humanidad? Creo que tendríamos que replantearnos esto, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hacen precisamente estos médicos es, nada más venir al mundo, nos quitan de nuestro origen. Entonces, bueno, cuando perdemos nuestro origen ya no sabemos quiénes somos, porque toda esa información que tenía que venir de la placenta, hacia nosotros se pierde cuando se corta. Lo ideal es que hasta que no se seque la placenta, hasta que no se seque el cordón umbilical y se rompa por él mismo, se mantenga la placenta. Entonces, cuando no perdemos nuestro origen, pero lo peor de todo es que el Estado te dice, como rechazaste tu origen y como lo abandonaste, ya no sabes quién eres y yo te tengo que decir cómo hacer las cosas, ¿vale? Pero es que realmente nosotros no lo abandonamos, se lo quedaron ellos para tener nuestro ADN. Al igual que tuvieron el título de nacimiento, tienen aquí nuestro ADN y se consideran como propietarios de nuestro origen y de nuestro ADN. Por eso se lo quedan. Nos dicen que es para hacer cosméticos. Eso es lo que me dijeron a mí. No, es que como tú no lo vas a necesitar, pues se lo quedan y se lo damos a las farmacéuticas para hacer cosméticos. Cuando descubres para qué realmente lo usan, entonces tendríamos que plantearnos el recuperar nuestro origen, el no permitir que corten el cordón umbilical y mantener esta placenta hasta que se seque. Y entonces luego devolverla a la tierra, que es nuestro origen, de verdad, ¿vale? Que es como se ha hecho toda la vida. Bueno, luego tenemos más manipulación del lenguaje, como el tema del cumpleaños, que a todos nos han adoctrinado a celebrarlo, porque tal, pero fijaros qué simbólico, ¿no? En inglés, birthday y birthday significa lo mismo, cumpleaños. Antiguamente se llamaba birthday, pero cuando sacaron todo el tema de la ley marítima, sustituyeron la E por la I. ¿Para qué? Para que no pareciera lo que realmente es. Cuando tú pones en el traductor birthday o birthday, significa cumpleaños, pero cuando separas birthday, significa el día del atraque. Con lo cual, no solamente estamos celebrando un año más de estar atracados en el barco, o sea, en el barco del Estado, sino que además nos han adoctrinado a que apaguemos nuestra luz. Precisamente aquí hemos venido a ver nuestra luz. Con lo cual, cada vez que apagamos la velita, simbólicamente estamos apagando nuestra luz. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Bueno, y todo esto lo hizo el señor Rockefeller, cambió todo el paradigma médico, universitario, lo cambió todo, dijo que todo estaba obsoleto, que había que hacerlo de nuevo. Se gastó una fortuna en cambiarlo todo, pero como ellos fabrican el dinero de la nada, pues no tuvo ningún problema en gastárselo. Bueno, aquí hubo una manipulación, tengo una conferencia que habla exclusivamente de esto, por lo tanto no voy a entrar ahí. Pero al final concluimos en el que ni somos propietarios, vuelve a ser otra mentira, que nos hacen creer que es verdad, no somos propietarios de nuestro cuerpo, ni de nuestro coche, ni de nuestra casa, ni de nuestros hijos, ni de nuestros derechos, porque somos titulares de todo ello. Lo dice la Escritura, lo dice el permiso de circulación, lo dice, bueno, hasta el pasaporte, dice que es propiedad del Estado.
O sea, no es nuestro pasaporte, es el que nos dan para que podamos pasar de un puerto a otro, porque recordar que estamos atracados en un barco. Entonces el passport, pasapuertos, que es la traducción literal del inglés, pasapuertos, es para que pasemos de un puerto a otro. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí en Europa pues han puesto unos pasarelas, ¿no?, entre barco y ya no necesitamos el pasapuerto, pero sí necesitamos el DNI. O sea, al final es lo mismo. Pero volvemos a lo mismo, todo esto son mentiras que nos cuentan para que nosotros mismos no las creamos a nivel inconsciente. Fijaros aquí en el permiso de circulación de un coche, donde tú pones aquí está puesto tu nombre, dirección, apellidos, etcétera, y en el mismo apartado, pero en el último, en el C4, te dice que no estás identificado en el permiso de circulación como propietario del vehículo. O sea, porque eres titular, y por eso te lo pueden quitar. Estos son los dueños de todo. La gente se cree que los reyes no pintan nada en la actualidad, solo es protocolario y tal y cual. Entonces, ¿por qué todos los ministros van y juran delante del rey? Porque es el único real, es la familia real. Todos los demás somos ficticios, somos ficciones jurídicas. De cara al Estado, él es el único real y por eso está fuera de la jurisdicción. Por eso la Constitución dice que él es inviolable. Que él puede salir mañana con una pistola y pegarle 4 tiros a quien quiera, y ¿sabéis quién iría a la cárcel? El presidente del gobierno. Lo dice la ley, porque él es inviolable. Ahora, eso sí, luego sacan películas de soberanos que lo sacan con pistolas para hacer creer que los soberanos son violentos y matan a gente y luego sí que los meten en la cárcel. O sea que ahí hay que no estoy justificando que nadie mate a nadie, pero quiero decir que nos hacen creer que todo lo que los que no quieren es pertenecer a un Estado o a una sociedad y quieren vivir en libertad, esos llamados soberanos, pues los pintan como que todos son delincuentes o drogadictos o tal. Y drogadictos hay en soberanos y fuera de la soberanía. O sea, eso va en las personas, no va o mejor dicho, en los seres humanos. Pero bueno, estos señores son propiedad de todo porque todo lo que tenemos está en un registro. Registro de la propiedad, el registro mercantil, nuestras empresas, o el registro civil nuestros hijos, o sea, todo está en registros, y registro viene de regis, que es del rey, es el registro del rey, es el libro del rey, donde se inscribían las propiedades del rey. Por eso todos los registros, cuando registramos una propiedad, la estamos regalando al rey. Así que sí que pintan, sí que pintan. Bueno, de hecho, no tienen apellidos, todos son nombres. Fijaros, Felipe, Juan, Pablo y Alfonso. Luego, eso sí, ponen el nombre del clan o de las propiedades o del linaje, pero nunca apellidos. Fijaros su padre, Juan, Carlos, Alfonso, Víctor y María. O sea, 5 nombres, ningún apellido. Y estos fueron los reyes anteriores a los que tenemos ahora, que fueron los que crearon una deuda impagable en el estado en el que vivimos. Y esto llevó a que estos acreedores, que eran los que prestaban dinero a los reyes, pues poco a poco fueran ganando poder sobre ellos y al final fueran los que les dijeran a ellos cómo tenían que administrar los países. De hecho, la palabra constitución en el Black Law Dictionary básicamente lo que nos viene a decir es que es la obligación de pagar la deuda del Estado. De hecho, el resumen sería, nos impone el derecho, acordaros lo que significa derecho de verdad, de ser hijos de deudores al ser registrados como nacionales sometidos a dicha Constitución. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué, si la Constitución nos da libertad, por qué me tengo que someter a ser libre? No tiene sentido. Si Constitución significara libertad o democracia significara libertad, yo no tendría por qué someterme a algo que me da la libertad. Yo podría decidir si la ejerzo o no. Si te sometes es porque son obligaciones y no libertad. Como ya sabemos, la Reserva Federal de los Estados Unidos se creó
gracias al hundimiento del Titanic, donde murieron los 3 opositores que habían a la creación de la Reserva Federal, y esto es lo que permitió que en el crack del 29 pues, bueno, pues hicieran lo que hicieron, ¿no? Que fue convertir a los seres humanos en avales de los estados para que los estados pudieran seguir endeudándose, porque las deudas que habían contraído los anteriores gobernantes, los acreedores ya no querían dar más préstamos a los gobiernos. Y todo esto al final acabó cuando en el 33 retiraron todo el oro y la plata para instaurar el dinero fiat, y a partir de ahí pues ya el dinero dejó de ser dinero. Volvemos a lo mismo, magos haciendo magia, pero lo único que realmente hacían eran trucos, que la magia realmente la hacemos nosotros al creer que esos trucos son realidades. Una muestra de que todavía seguimos en el Imperio Romano es que el Capitolio, desde donde se gobierna el mundo, pues es una reminiscencia del antiguo Capitolio romano, que estaba en el Monte Capitalino y por eso se llamaba Capitolio. Tiene las columnas, igual que el Capitolio del Imperio Romano, tiene el templo, que era donde se creaba la moneda, y al igual que el templo que está al lado del Capitolio, y en el templo llamado Moneta, el templo Moneta en el Imperio Romano, que es donde se creaba la moneda del César, ¿vale? Y tenemos que saber que la Reserva Federal, donde se acuñaba la moneda americana, también se le llama el templo. Bueno, pues todo esto ha derivado en que cuando los bancos nos dan supuestamente un préstamo, si os fijáis en las escrituras ya no pone préstamo, pone crédito. Y a lo mejor pensaréis, bueno, ¿y qué más da llamarle préstamo que crédito? No, un préstamo es que yo tengo esto, te lo presto y dejo de tenerlo. Un crédito es que yo te digo, sí, ves y cómprate unas gafas que yo te avalo. Pero realmente el aval no soy yo, eres tú. Con lo cual el crédito no me lo está dando el banco, sino yo se lo estoy dando al banco. Y esto, como os dije anoche en primicia, ya ha habido la primera sentencia, anoche nos comunicaron, que lo visteis vosotros mismos, nos comunicaron que ha habido la primera sentencia en España donde un juez le da la razón al demandante en contra del banco, diciéndole que el contrato es nulo porque realmente no ha demostrado que le prestara dinero y por lo tanto el banco está obligado a devolverle todo el dinero que pagó del crédito, porque no se le puede llamar préstamo. Entonces, como era un crédito y el crédito estaba dándolo el propio cliente, cuando le estaba pagando el préstamo realmente era un préstamo simulado que no había sucedido, no existía. El juez ha visto las pruebas, lo ha visto claro y por primera vez en España, como decía, un juez ha dictaminado que el banco está obligado a devolver ese crédito. Pase usted. Así que ayer fue esa primicia que tuvimos. Con lo cual, todo esto que contábamos, de que el dinero lo crean de la nada y que se nos trataba como locos, porque eso no podía ser, como los bancos crean el dinero de la nada, se ha confirmado, pero ya se sabía, porque lo habían dicho exbanqueros, expresidentes de bancos centrales, o sea, lo habían dicho directivos bancarios, o sea, no es que lo dijera yo estaba repitiendo cosas que habían dicho gente de la banca. Por ejemplo, hasta en la web del BBVA lo dice. Buscáis creación del dinero y BBVA y sale esta página web, que desde la página no la encuentras. O sea, no hay ningún link para llegar a ella, pero tú la buscas en internet y te aparece el link. Y dice, ¿cómo crean el dinero los bancos centrales? Y te dice, para crear dinero el Banco Central debe adquirir activos, es decir, crear base monetaria. La base monetaria la crean los bancos centrales en base a esos bonos de nacimiento que os comenté antes. Otra alternativa es la forma virtual, o sea, el procedimiento por el cual los bancos comerciales también pueden crear dinero mediante la concesión de préstamos. O sea, repito, no lo digo yo, lo dicen los propios bancos. Y claro, esto vuelve a ser otra mentira
que nos cuentan que nos están dando préstamos, que nos prestan dinero cuando realmente no es así. Y creemos que la economía está subiendo cuando lo único que está pasando es una burbuja. ¿Os acordáis de la burbuja inmobiliaria? Realmente no fue una burbuja inmobiliaria, fue una burbuja bancaria, que el banco creaba dinero de donde no había, y claro, cuando cortaron el flujo, los constructores no pudieron terminar las obras y ahí se acabó todo. No fue una burbuja inmobiliaria, fue una burbuja de préstamos que no eran reales. Bueno, esta y otra que os voy a presentar ahora, pues son las pruebas que se presentaron en ese juicio, donde se demostró, y el juez lo vio claro, que efectivamente el banco no había prestado nada, sino había creado dinero en base al valor del cliente y había hecho un depósito en una cuenta del cliente como si el cliente hubiera depositado ahí el dinero y luego simuló prestárselo. Entonces, claro, cuando un juez se ha dignado a examinar la documentación de verdad, ha visto las pruebas, le pidió la prueba al banco, o sea, hizo lo que tenía que hacer el juez, pues luego, evidentemente, las pruebas resaltaban y las evidencias le han llevado a dictar la sentencia que ha dictado. Richard Wagner llevaba décadas diciéndolo, o sea, él fue, bueno, aquí está todo su currículum bancario y bueno, no para de decirlo, podéis buscarlo, pero él lo ha dicho infinidad de veces en un montón de conferencias que eran conferencias sobre asuntos bancarios. Como veis, aquí esto era dinero, aunque eran papelinas también, pero eran cheques, porque decía, el Banco de España pagará al portador. O sea, eran pagarés o cheques, como queramos llamarlo. Y además tenían la firma, tenían dos firmas, porque siempre tienen que haber dos firmas en un cheque, ¿vale? Sobre todo cuando son varios administradores. Entonces, los papeles de ahora no solamente tienen una sola firma, con lo cual realmente no tienen ninguna validez, sino que además no es dinero, porque no es ningún pagaré, es simplemente papel pintado con copyright. Lo podéis ver aquí. Vuelven a contarnos mentiras y nosotros somos los que lo convertimos en verdad, cuando usamos los billetes para comerciar. Claro, ¿esto qué nos obliga? Como estamos usando el billete de otro, pues no es nuestro dinero, no es tu dinero, es de quien lo ha fabricado, es de quien lo ha firmado, ¿vale? Y tiene copyright, entonces al usarlo estamos obligados a pagar dinero por el uso de algo que no es nuestro. Por eso nos obligan a pagar impuestos. No es para hacer carreteras, no es para hacer hospitales ni colegios, como nos venden, eso es el 5 o el 6% del presupuesto nacional. Es por usar el dinero y sobre todo para pagar la deuda pública de los estados, que es otra forma de usar el dinero. Aquí tenemos los presupuestos del Estado, creo que es del 21 o el 22, no me acuerdo de qué año. Fijaros que, aunque esté puesta la última, es la cuarta partida más importante, la cuarta. 31.000 millones de euros solo de intereses. Porque dice deuda pública, como si estuviéramos amortizando el préstamo. No, es solo de intereses, porque la deuda supera ya el 1,5 billón de euros. Entonces, esos son los intereses anuales, aproximadamente unos 100 millones de euros diarios. Entonces, ahora podéis entender por qué el Estado está obligado a poner impuestos por todo, porque tiene que pagar mucho a los acreedores que simularon prestar dinero al Estado sin prestarle nada, solamente crearon un crédito nuevo en base a los certificados de nacimiento de la gente. Bueno, ya lo dijo Quincy Adams, hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación, una es la espada y la otra es la deuda. Y allí tenemos a la ministra alardeando de que la deuda pública crecerá, ¿vale? Qué bonito, ¿no? Qué bonita noticia. Aquí tenemos cómo ha evolucionado la deuda pública, siempre los grandes saltos han sido en las crisis, en la crisis del 2008 y en la pandemia. ¿Por qué? Porque la modificación del artículo 135 de la Constitución española dice que el pago de la deuda gozará de prioridad absoluta y esos créditos no podrán ser objeto de enmienda.
y si superas el 60% tendrás que pagar una sanción del 0,2 del PIB. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en el 150%. ¿Por qué se ha podido superar? Porque solamente pueden superarse en caso de catástrofes naturales, recesiones económicas o situaciones de emergencia extraordinaria. Por eso siempre habrá una situación extraordinaria. Ahora le toca al cambio climático. Digo cambio porque es que ya no sé cómo llamarle. Porque primero le llamaban, ¿cómo era? Calentamiento global, luego le llegaron a llamar... Gallines veganas. Gallines veganas. No, dijeron calentamiento y otro era algo de hervir, no me acuerdo qué decían, le sacaron otro nombre como que ya no era calentamiento, ya era que estábamos hirviendo, ¿no? Y luego ves los mapas que ponen 30 y poco grados y lo ponen en violeta, ya ni siquiera en rojo, en violeta, como diciendo es más calor. Cuando tú ves mapas de hace 30 o 40 años, donde los 40 grados todavía salían en naranja, aquí no, ahora a los 30 y pico ya es violeta. Entonces te das cuenta de que tienen que simular, contar mentiras para que nosotros no las creamos y simular catástrofes o situaciones de emergencia para poder seguir endeudando al país, que es el verdadero objetivo de los acreedores y de esa forma poder exigir a esos países que se supone que son los más civilizados, como Japón, Europa y América del Norte, que son realmente los más endeudados. Y bueno, aquí pues también en la Security Exchange Commission podemos ver cómo el Reino de España está registrado como una corporación, o sea, como una empresa, con el nombre de Kingdom of Spain, con su número CIC, su número del IRS, o sea, bueno, el IRS lo han tapado para que no se vean, pero bueno, tiene la dirección de el secretario del Tesoro y Política Financiera en el Paseo del Prado número 6. Ahí es donde está la sede corporativa del Estado español. Por lo tanto, pues como resumen, lo que he dicho, registraron nuestro partida de nacimiento como garantía para pagar la deuda pública y esclavizarnos. El Vaticano compró el documento con nuestras huellas, nos han adoctrinado a usar el nombre como si fuéramos nosotros, cuando nosotros no somos el nombre, nosotros somos algo más que el nombre, y al final todo ese adoctrinamiento ha hecho que al final tú, el espíritu encarnado en este cuerpo, te creas que eres lo que el Estado te dice. Y esto es lo que tenemos que trascender. Y para eso hemos venido a este retiro, ¿no? Creo yo. Así que nada, os agradezco vuestra atención y recordar que lo más barato es lo mejor. Como tomar el sol, meditar, dormir, eso no cuesta nada, de momento, hasta que se le ocurra al Estado cobrarnos por ello, pero estas cosas son las que deberíamos de practicar más, abrazarnos, como hacemos aquí, y ya está, ¿vale? Pues... Antes me preguntabais qué era el canal de Odisee, y es que como YouTube te da esa libertad, ¿no?, que pregona tanto, y puedes poner lo que quieras y no pasa nada, como me borraron 14 vídeos, bueno, me han borrado ya 14 vídeos, pues los vídeos que no encontréis podéis verlos aquí en el canal de Odisee. Lo único que diferencia el nombre es que en vez de Juanra es Juan, pero ahí están todos los vídeos, incluso los que me han borrado, los de YouTube. Bueno, pues nada, pues eso, gracias. Juan, una preguntita. ¿Podrías ampliar un poco esto de la compra de... ¿El Vaticano compró? Sí, bueno, se dice, porque realmente no hay pruebas evidentes, eso es algo que está, ¿cómo te diría yo? Esos tesoros que dice que guarda el Vaticano, que siempre los nombras, pero nunca los dicen, cuando en teoría, como feligrés, ¿no?, deberíamos de poder ir al Vaticano y que nos enseñaran no sé, el intríngulis que hay allí dentro, pues esos tesoros no es el oro que hay allí, porque el oro está en Suiza. Los tesoros de los que hablan son los libros antiguos donde cuentan la verdadera historia y además los certificados de nacimiento. Eso es lo que se dice. Gente que ha estado allí, que los ha visto, cuando ha salido, pues lo ha dicho, pero con precaución, ¿vale? Entonces, pues de ahí viene... No hay evidencias de ello, porque no las puede haber,
pero tiene lógica, ¿no? Porque realmente cuando te metían o sea, antes de estar el registro civil, los registros es porque te metían en el libro de la Iglesia. O sea, yo recuerdo cuando hice el árbol genealógico mío, llegó un momento que no habían libros en el registro civil y me tuve que ir a la iglesia a buscar quiénes eran mis bisabuelos y mis tatarabuelos, ¿no? Y ver la fecha de nacimiento y todas esas cosas. Con lo cual, todos ellos tienen registros de todo. Y tenemos que tener en cuenta que el Papa lleva una triple corona, que es la corona de la religión, de la espiritualidad, la de la financiera y luego la del poder armamentístico, ¿no? La del brazo derecho, que se suele decir que es el ejército. Entonces él es el que gobierna realmente en el mundo. Aunque hayan otras religiones, eso de que quieren crear una religión única y tal y cual, al final el que va a gobernar es el Papa, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia donde habría mucho que contar ahí. Yo digo una cosa que he leído que me llama mucho la atención, es los bancos venden las hipotecas. Sí, claro. Ahora, antes las titulizaban, cogían 20.000, 10.000, 15.000 hipotecas, las metían en un título y vendían el título a un fondo de inversiones. Ahora hacen paquetes, ahora ya no se le llama titulización, porque hubo jueces que decían que cuando un banco titulizaba una hipoteca ya no tenía derecho a reclamarla al cliente. Entonces, como hay sentencias en eso, ahora le han cambiado el nombre. Hacen lo mismo, pero ahora le llaman cesión o venta, que es lo lógico, es lo que se ha hecho siempre. Pero al cambiar el nombre ya no hay jurisprudencia sobre ese asunto. Entonces o sea, es una manera de escabullir el bulto. Tú no lo hagas, porque entonces van a por ti, pero ellos lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque nadie va a ir a por ellos. Entonces, claro, cuando se encuentran a gente como los 100 y pico que hemos demandado a los bancos en toda España, y estamos un poco unidos para compartir información y luego pues exponerla un poco para que la gente lo sepa, pues al final se consigue lo que se consiguió ayer, que hubiera una sentencia en la cual un juez de verdad examinara el caso y dijera, es que es verdad, es que el banco no prestó nada. Entonces, no solamente no tiene derecho a reclamarle la vivienda, sino que tiene la obligación de devolverle lo que le hizo creer que debía y cobró del cliente, porque todo lo que pagó fue de más. Sí, a ver, nadie es que quiera ir en contra de la ley bancaria ni del sistema financiero, no se trata de eso. Nosotros no tenemos nada en contra del sistema financiero. Lo único que queremos es, si tú no me has prestado nada, ¿yo qué te tengo que devolver? Hombre, pero es que el banco te dio un servicio y gracias a ello pudiste comprar una casa, o pudiste comprarte el coche, o pudiste montar la empresa, ¿vale? Si en eso estamos de acuerdo. Pero si tú no me prestaste nada, el Código Civil dice que un préstamo se tiene que devolver de la misma calidad y especie. Entonces, si tú creas una ley bancaria que va en contra de la ley, luego no pretendas que yo cumpla la ley, si el que la estás incumpliendo eres tú. O sea, si tú creaste un crédito con mi valor y fui yo el que di valor y el dinero que tú creaste fue gracias a mi valor, si tú legalmente eres el único que puedes crear eso y yo no puedo porque la legalidad no me lo permite, me parece bien, pero cóbrame un dinero por ese servicio. No pretendas que te esté pagando durante 30 años un dinero que no me prestaste y que como falle el último año me quites mi casa. Es que eso es injusto. O sea, una cosa que esté bien. Si nadie está en contra del sistema financiero, puede tener sus mejoras, ¿vale? Vamos a decirlo así, que puede mejorarse bastante. Pero no se trata de ir en contra del sistema financiero, como muchos abogados de los bancos decían, es que el sistema es así, no vamos a ir ahora en contra. Si es que no van por ahí los tiros. Tú estás dando un servicio, cobra por ese servicio. Igual que cuando un fontanero va a tu casa, no te hace firmar para que le des su casa, ¿no? Solamente tú has hecho un servicio, has reparado la tubería o has puesto el lavabo, lo que sea, y el cliente te paga por lo que has hecho, no por lo que no has hecho. Pues se trata de lo mismo. El banco, ¿qué tiene que cobrar? ¿Un 10% de eso? Pues yo pido 100.000 euros, pues yo te pago 10.000 y pido 100.000 para comprar esa casa que necesito. Y si es para especular, pues no me des el préstamo. Porque
Claro, entonces ahí entraríamos en una dinámica que todo el mundo compraría la casa, luego la vendería y haría 10 veces más préstamos. No, si es para especular, no. Pero si es una casa que yo necesito, ¿por qué no hay que crear el dinero? Si el aval soy yo, ¿no? Yo luego voy a producir. Fijaros, en la época del tío Paco, lo digo porque si digo el nombre hay gente que se ofende, entonces en la época del tío Franco hacían eso, pero no lo hacían solo el Paco, lo hacía todos los países de Europa que tenían su propia moneda, creaban dinero de la nada para construir infraestructuras, porque recordemos que el 80% de carreteras, hospitales y colegios, eso que dicen que nuestros impuestos van ahí, los construyó el tío Paco. Y yo no es que sea ningún fanático del tío Paco, solo estoy contando cosas que se pueden demostrar empíricamente. Entonces, él creaba dinero, creaba masa monetaria, construía esas infraestructuras y el país ya tenía esas infraestructuras con ese dinero, con lo cual tenía más valor. Y aunque en un principio la moneda se desvalorizaba por haber creado más masa monetaria, cuando esas infraestructuras estaban creadas, la moneda volvía a recuperar su valor. ¿Por qué? Porque ya había un aval que avalaba ese aumento de masa monetaria. ¿Pero qué hacía? Que el país creciera. Y el país salió de una guerra civil y en pocos años se convirtió en la 8ª potencia del mundo. Porque teníamos puertos donde se construían barcos, teníamos fábricas de todo tipo. Todo eso se ha ido destruyendo. Y ahora dicen que somos el 15º, pero yo creo que ya hemos pasado más del 20. Entonces, quiero decir, el poder crear tú mismo, como Estado me refiero, el dinero, te permite eso, que es lo que puede hacer Estados Unidos y lo que puede hacer China y lo que puede hacer Rusia. Pero Europa ya no lo puede hacer. Y fue por culpa de la unión de todos los países y de la creación del Banco Central. Pero es que eso es lo que quieren los dueños del mundo. El tener el control sobre la creación del dinero, porque es lo que les da el poder, es lo que les permite comprar mercenarios, comprar políticos, comprar a todo el mundo, comprar jueces, porque hemos visto casos de jueces donde se le ha presentado todas las pruebas, igual que a esta jueza, y ha dicho que no, que hay una escritura y que la escritura manda. Ya, pero si la escritura ha sido firmada en base a un engaño, esa escritura es nula. ¿Comprendes? No sé si te he respondido. No, creo que de aquí solo corresponden dos. Que una es el bono, con respecto al bono, el proceso para activar el bono sabiendo que no es dinero en efectivo, sino que es lo que es, ¿no? Para que de ahí se cobren todas aquellas... Sí, que mucha gente se cree que cuando activa ese bono y lo pone ya a su nombre van a enviarle 1.000 millones o lo que valga el bono, ¿no? ¿Ya? Bueno, luego quería preguntar, y las otras dos que eran, que creo que, ¿cómo podríamos definir para poder encontrar también la diferencia entre alma y espíritu, por un lado, y por otro lado, que se me quedó de ayer el presente y el ahora? No estabas como lo explicó ayer, ¿no? Sí, es que quiero recordar, eso es para después, porque después me olvido, porque hay una pregunta pendiente. Que mejor lo puedes explicar. Sí. Y, bueno, lo estuvo explicando ayer. Vamos, lo que yo entiendo es que el alma es el grupo o sea, el conjunto de arquetipos, todo el adoctrinamiento, las creencias, todo ahí se conforma en un ente llamado alma y eso es lo que mucha gente se identifica, ¿eh? Entonces, el espíritu es lo que tú eres, que mi espíritu es el mismo que el tuyo. Solo hay un espíritu que encarna a través de ese alma en este cuerpo. Directamente no puede hacerlo porque necesita como ese envoltorio. Eso es lo que entendí yo de lo que nos explicó ayer. Pero bueno, igual si lo quiere explicar él, ¿no? Ahora no lo va a explicar. Si el banco realmente no te deja el dinero, simplemente hace de intermediario. Pero las dos salen de dinero. O sea, alguien hay que devolverse. No. Es que eso es lo que nos hacen creer. Es que, claro, yo le presté dinero de mis ahorradores, ¿no? Pero es que no. Sus ahorradores, el dinero de sus ahorradores, lo tienen en una cuenta que es lo que les permite crear dinero nuevo
gracias a lo que se denomina la reserva fraccionaria bancaria. Sí, pero vamos a ver. Yo le compro la casa a él, de 1.000 euros. Necesito esos 100.000 euros. A mi cuenta llega. Que el banco los haya pintado de colores, que lo que sea, él recibe los 100.000 euros. De alguna manera salida. A ti te ingresan por apunte contable, tú no recibes Un apunte contable. Y a él también. ¿Eh? A él también. Pero los puedo retirar. Es un apunte contable. Pero los puedo retirar. Sí, claro, se puede retirar. Los puedo retirar. Pero lo haces por el banco. Es que esto es lo que hace que sea tan genial la estafa, porque Claro. todo el mundo dice, espérate, no, a mí el banco me ha dado dinero y yo he podido Porque comprar lo la ves en la casa cuenta. y el que ha vendido la casa se ha llevado el dinero y no se dan cuenta de que ninguno de los dos ha obtenido ningún dinero. Es una transacción a través de un apunte contable ficticio que hace que todo el país entre en ruina porque circula una masa monetaria inexistente que no hace más que crecer y devaluar. O sea, te están dando un dinero que no te han dado y tú tienes que devolver algo que nunca le han dado. Entonces, tú crees que sí tienes la vivienda, pero realmente tienes la vivienda porque si no pagas este dinero que nunca te han dado, te la quitan. Pero fíjate, cuando él, en el ejemplo que has puesto, cuando él va a retirarlo del banco, lo primero que le dicen, ¿para qué usted lo va a retirar? Y solamente tiene este límite, tal, te ponen todo tipo de trabas para que al final decidas dejarlo en el banco. ¿Por qué? Porque ellos, como ese dinero no existe, para que él pueda retirarlo, tienen que retirar dinero de verdad que les impide prestar más, porque la reserva fraccionaria les obliga a tener una reserva para poder crear más dinero. Con lo cual, si retiran de ahí, no les permiten crear. Puede llegar al banco y decir, mira, que es que me interesa cerrar la cuenta aquí. Sí, claro, que puede hacer. Si lo haríamos todos, se cae el pesado. Eso no sé. ¿Qué es lo que pasó en Y adiós existe. Eso es lo que ocurrió en el En 29. Argentina pasó eso, todo el mundo empezó a sacar el dinero y como no hay tanto dinero, por eso vino el corralito. No porque es que se llevaron el dinero, no, es que no hay. Es que no hay. Si tú coges esos 5 dedos, te quedas sin ellos. ¿Y los otros 5 dónde están? No había. Es Que que no, no. Pero si lo hace todo el mundo, se va al tacho. Yo tengo claro que yo no voy a eso. Yo voy a que para poder yo hacer esta transacción y comprar mi casa, que quiera ver, a él lo que le pasa es un apunte contable, ¿vale? Que es milonga, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Es milonga. Pero a él dice, aquí se acaba la milonga. Que me lo puedo esperar. La paga. Y te dan unos papelitos pintados que no valen nada tampoco, y si mañana dicen esos papeles pintados... Sí, pero ella estamos yendo más adelante. No. Porque eso es verdad. Eso no es estar respaldado en oro, ni nada, es milonga, es papelito. Mañana dice no vale nada, pues lo puedes echar a la candela porque no vale nada. Pero a día de hoy sí vale, mientras no rompa el sistema. A día de hoy sí vale. Entonces él con ese dinero puede decir, traga, coge ese dinero, le meten a los impuestos correspondientes, lo que sea, le queda X. Y ese X, él se lo puede llevar a donde le dé la gana. Claro, pero fíjate, el propio Banco Mundial dice que solamente de todo lo que circula por medio de las cuentas bancarias, lo que se llama todos los instrumentos financieros de todo el mundo, todo el movimiento bancario, para que nos entendamos, solo el 3,5% está impreso. El 96,5% son meros apuntes contables. Entonces, si todo el mundo dijera de sacar el dinero, solamente los que llegaran primero podrían sacarlo. Los otros dirían, ¿y mi dinero dónde está? No, es que no hay, es que no hay, es que no hay. Correcto. No, sacan leyes para que la gente no saque el dinero. Una sociedad que hace que a ti no te conviene tener el dinero en casa, y al revés. Correcto. Entonces tú el dinero no lo sacas del banco. Entonces puede producirse, sí, pero en una proporción muy pequeña, que no desbanca el sistema. Por lo tanto, ¿te están dando un dinero? Sí, pero sí y no, porque el dinero que te están dando, o sea, si tu pregunta es si yo compro la vivienda y a él le dan el dinero del banco y él saca el dinero de la cuenta y lo tiene en su casa, primero, ¿cuál es la razón de ser de no tener el dinero en el banco y tenerlo en su casa? Lo normal es que lo siga teniendo en el banco. Y si él saca el dinero del banco, es una parte muy pequeña por la proporción que hay en todos los participantes de este sistema. Solo lo va a hacer uno, como mucho, pero no tiene sentido tenerlo en casa o tenerlo en el banco. Pero realmente el dinero que no te dieron, a él se lo dan para justificar esa ficción de que sí te lo han dado, que sí existe.
pero no existe por el mero hecho de que si todos quisieran reciclar ese dinero no existe. Así que simplemente es que con una cerilla van pasando el fuego de un sitio a otro y te dicen que está todo en llamas, pero no es real. Y luego hay otra cosa, que es que los delincuentes que hay en la calle, que tampoco es que haya muchos, pero los que hay, justifican el hecho de, no, es que mira, te doy una tarjeta gratis, te la doy gratis para que no lleves efectivo, no sea cosa que te roben el dinero. Y luego resulta que, mira, te facilitan el Bizum, el no sé qué, el pago con el móvil, ¿para qué? Para que no saques el dinero. Yo tengo amigos y compañeros del trabajo, antes de jubilarme, que me decían, yo ya no uso dinero, yo soy muy moderno, yo pago con el móvil, con el Bizum y con la tarjeta, yo no uso dinero, eso es de antiguos. O sea, te lo decían así. Y entonces dices, claro, toda la sociedad está montada para que tú no uses el dinero. ¿Por qué? Porque si no se les desmonta el chiringuito. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Puede precisar la pregunta. Creo que aquí con vamos a ver. Está aquí Banco X, Banco Y, hay una pila de todos sabemos. Al X yo le pido 100.000 euros para comprar mi casa, él se va a llevar los beneficios, de los intereses, de toda la gestión, de lo que quiera. Lo que quiera ponerte. Bien, pero él no se va a llevar los 100.000 euros que le doy. Me va a decir, coño, me ha caído aquí la lotería, que este se ha cogido la casa aquí, en mi banco, y no me está aquí al lado. Él tiene que devolver también una parte de ese dinero. ¿A quién te digo? ¿A quién? Pues al que da ese Que no aval al banco. que no lo da nadie. Es que esa es la parte que Al banco que uno elige, ese le ha tocado la lotería, ¿no? No, a ver, ¿tú estás diciendo que el banco le tiene que devolver a alguien? ¿Tú estás diciendo que el banco le tiene que devolver a alguien? El banco, ese apunte contable, lo tiene que sacar de algún lado. Se hace más fácil. Que lo crea de la nada. Pero no, De la nada. no, el banco. Porque la reserva fraccionaria bancaria, te lo he dicho 3 veces, la reserva fraccionaria bancaria le permite, si tiene 1.000 euros, le permite crear 50.000. De la nada, de tu valor. Porque tú cuando le firmas la solicitud de préstamo, y la firmas, ¿qué dice la solicitud de préstamo? Yo, fulano de tal, pagaré al banco tanto dinero en tantas cuotas y tantas. Eso es un pagaré. El banco lo acoge y dice, ay, me han dado un pagaré. Entonces crea dinero que no existe, porque sabe que ese pagaré tiene que ser devuelto. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde el banco se equivoca e incumple la ley, que es que en vez de crear valor suyo, que en teoría ese cheque tendría que coger dinero de sus cuentas para dártelo y luego tú tendrías que devolverlo para que él lo devuelva al ahorrador o de donde lo haya sacado, lo que hace es lo crea de la nada y lo deposita en tu cuenta como si hubiera sido que tú ese cheque lo ingresas en tu cuenta. Por lo tanto, ese dinero es tuyo, no es del banco. Ahí es donde está la trampa y es donde el banco comete la ilegalidad, que lo ingresa en tu cuenta como si fuera dinero tuyo, pero no en tu cuenta la que tú conoces. Crea, volviéndose a saltar la ley, crea otra cuenta a tu nombre y lo ingresa en esa cuenta que tú no conoces y entonces hace una transferencia desde esa cuenta que está a tu nombre, que es donde ha ingresado tu cheque, y te la traspasa a la cuenta que tú normalmente manejas. Y tú crees que te ha hecho una transferencia, pero no te la ha hecho. Te ha hecho una transferencia entre tus cuentas de un dinero que tú ingresaste con el cheque. Porque el dinero es un pagaré, son pagarés. Entonces tú has hecho un pagaré que en teoría, si tú fueras a pagar una deuda, no te lo aceptarían, pero como es para simular un préstamo, sí que te lo aceptan como un pagaré. Y crean el dinero en base a ese pagaré. Ahí es donde está la trampa. Cometen 2 ilegalidades. Y ahí es donde cuando el juez lo analiza y lo ve, dice, es verdad, ha simulado un contrato de creación del dinero haciéndole creer que era un contrato de préstamo. Ha habido una estafa por parte del banco y ha anulado el contrato. Eso es lo que pasó ayer. Bueno, me lo mandaron ayer, no sé. Mirad, el espíritu es el futuro. Esto es lo que no se contempla al que no ha alcanzado el espíritu. El espíritu es futuro, la gente no ve el futuro, porque está atrapada en el cuerpo y el cuerpo solo ve pasado. Entonces te la clavan como les dé la gana.
El banco no presta dinero, jamás lo ha hecho y jamás lo hará. El modelo de negocio de un banco no es prestar dinero. El banco lo que hace es coger el futuro en el que tú se lo devuelves y de ese futuro te lo trae y te lo entrega para que tú ahora se lo devuelvas. Recordar que el futuro crea pasado y el pasado obra el futuro. Tú, como estás atrapado en la obra, no tienes este conocimiento y te crees la ilusión de que el banco te ha dado un dinero. No, te está dando el dinero que tú le devolverás en el futuro para que tú ahora efectivamente se lo acabes devolviendo hasta ese futuro. El inicio y el origen. En origen, ellos cogen el dinero que tú les devuelves en el futuro y en inicio tú empiezas a pagar tus cuotas para que ese futuro se dé. Es una cosa de que cuando os preguntéis, oye, ¿por qué hay tantas religiones? No es que sean diferentes, es que forman parte de un mismo tejido, para que esta población no pueda hacer lo que estos sí, y así es como se crece, ¿vale? De hecho, la religión católica te trae el tiempo, la religión musulmana te trae la palabra, y los te trae el movimiento. Tú solo tienes que ver una sinagoga, no tiene campanas, no tiene palabra. Tú ves un campanario, te da el tiempo de la Iglesia Católica. Es un campanario que marca el tiempo. Esos te traen el tiempo. Si tú te vas al Vaticano, están a las puertas del sol, con los dos relojes aquí detrás. O sea, te traen el tiempo. Ellos manejan el tiempo. Lo que te maneja, si te vas al Islam, tú vas a ver palabras. No hay campanas. Es donde se asomaban para hablar y transmitir la palabra. Y si tú ves una sinagoga, no tiene ni la una ni la otra, porque es el movimiento, lo que nadie ve. Y estos, por detrás de todo, van moviendo el mundo entero. O sea, Israel es un pretexto de hacer una segunda guerra mundial como pretexto para hacer lo que ellos quieren. Esta gente juega así, igual que el atentado de las Torres Gemelas. O sea, no hay moralidad al hacer las cosas. Ellos van a por lo que van, crean una opinión pública y chimpún. ¿Por qué? Porque nadie ve el futuro. Como nadie ve su espíritu, nadie ve el espíritu. Porque estamos tan divididos y el espíritu es la nada, no es mi espíritu, es el espíritu. Como nadie tiene conexión con eso, pues ellos te están enseñando cuán idiota se puede llegar a ser en la Tierra. Básicamente lo que están haciendo es eso. Si queremos aprender de eso, en vez de enfrentarnos, nos están diciendo cuán idiota se puede llegar a ser por estar desconectado de uno. Porque ellos te pueden poner todas las trabas para que tú no te encuentres y fomentar una sociedad de estúpidos. Pero todos hemos ido al mismo colegio, pero todos los de la clase no piensan igual, ¿verdad? Tú fuiste a un colegio y tú no piensas igual que el resto de tus compañeros por mucho que el profesor fuera el mismo y por mucho que los libros de texto fueran los mismos. Al final es una cuestión de dignidad y de darte cuenta de que el mundo no funciona tal y como te dicen que funciona. Y así que es momento de entender que incluso ellos hacen esto porque tú no lo ves. Se quedan tu futuro porque al quedarse tu futuro gobiernan tu pasado, que es la única manera de llegar a ese futuro. Entonces se hacen contigo en el futuro, endeudándote el pasado, futuro es valor, pasado es deuda, y tú ya no estás presente. Por eso te pueden usar como te dé la gana. Y esto que hablaba Juan, que había puesto aquí sobre el presidente de Israel, ¿no? Sobre no me acuerdo cómo se llama, que hablaba de somos dioses y el resto es ganado. Dime tú si eso no es cierto, lo que está diciendo este señor. Es basura humana. Es para mearles y tratarles de la manera más es porque es lo que quieren. Tú al miserable le das valor y no lo valora. El miserable quiere mierda y regocijarse en la mierda. Y eso es lo que ellos hacen, depurar la raza humana. Por mal que te pese, por triste que parezca, realmente es el flautista de Hamelin. Solo las ratas siguen el ruido. ¿Quién se va a vacunar y que no piensa? O sea, te pongo esta puesta en escena y luego te pongo esta y no casas, no casas. Hasta te saco a Bill Gates y te digo, vamos a sacar vacunas para reducir la población un 15%. Te lo dicen entero. No es que no haya un código de honor. Vienen y te lo dicen, haciendo alusión a que quien tenga oídos que oiga. Entonces, el que tiene su sustrato, el que tiene valor, el que tiene la capacidad de realmente ser un humano de valor para el futuro, ese se queda, porque ese no participa de todo esto. O sea, no es que vayan a por todos, no es que van a ir a por ti y al vecino, no. Ellos lo hacen y solo los burros compran. Pues el burro es el que no puede prosperar, no tienen nada que aportar, solo se quejan, piden, protestan, son fanáticos, no tienen nada que aportar. O sea que cuando os vendan el tema del nuevo orden mundial, aceptadlo, porque el nuevo orden mundial no es una catástrofe que van a mandar de todo el mundo, no, hay mucho ruido en todo eso.
Por encima de todo, acordaros que hay una idea de evolución y que todo va hacia Dios. Y los que nazcan dentro de 200 años, que no han pasado esta transición, estarán mejor que los que estamos ahora. Porque se habrá limpiado de gilipollas el planeta. Porque hay que ser sumamente tonto para, por ejemplo, estudiar medicina y ejercer lo que va en contra de los principios por los que tú, en principio, te hiciste medicina. Menos que hicieras medicina porque tu padre era médico o porque querías el estatus de tener una bata y enfermeras a tu alrededor. Pero que no se puede llegar a ser ya tan idiota. La policía es un garante del ejercicio del derecho de los ciudadanos, que hemos visto en el COVID. Ibas a correr y te atrapaban y te cogían y bajaban en helicópteros, o sea, putos tumbados. Pues eso es lo que se está erradicando. Lo que pasa es que no se ve, porque se ve como que nos manipulan, que hacen esto. No. Fíjate quién cae en las trampas. Tú no. Cae el idiota. Ese que tiene que aportar. ¿Qué va a aportar a la sociedad ese burro? Si no tiene más que gritos en una barra de bar con cerveza de lo bien que lo haría él si estuviera en la posición de no sé quién. O sea, que no se acojone este nuevo orden mundial que llega, porque es una renovación de la humanidad. Y que tampoco el Jalali, con las barbaridades que dice de implantarte un chip y de ser... olvídate, eso sigue siendo para esos mequetreces que no valoran la dignidad del cuerpo humano y consideran que meterte un chip es ser superior, cuando es todo lo contrario. ¿Se entiende esto? Así que lo que se explicaba Juan, y con respecto al tema de la banca, fijaos, los bancos no prestan nada, se van al futuro que no ves y desde ese futuro crean la deuda que tú ahora les debes. Ese dinero que tú le has devuelto en el futuro. Aprended de eso para crear realidad. El Estado, ¿qué hace? Pone la idea. ¿Qué es la idea? El espíritu. Coge la idea y la pone en la cosa, se llama DNI, y mueve la cosa. Y al mover la cosa, mueve la idea, está moviendo la idea. Aprende, no te opongas, no es un fraude, es una enseñanza. Tomad al adversario como un maestro, no como un oponente. Es la única manera de trascender esta barbaridad. Si aprendes, ya no se repite en ti. Si no, solo es cuando se acaba para que uno gane y el otro tiene que perder. No hemos aprendido a obtener sin perder. Tenemos que dejar atrás para llegar a algo. ¿Sabes? Ese es el camino de la humanidad. Siempre tengo que deshacerme de algo para llegar a algo. Entonces uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. No, vamos a ganar haciendo ganar a ese adversario. Porque ahora ya no es algo a destruir, es algo a valorar y a reconocer. Hostia, si no estás ahí pintando en una pizarra súper grande, ¿cuán idiota se puede llegar a ser? Ni lo veo. Gracias por dibujarme esto, porque lo veo en una pizarra en grande y me puedo dar cuenta de algo tan sutil que tú me lo estás densificando para que se vea claro. El DNI, los préstamos, pero hay tanto ruido que uno tiene que escuchar. Y es la única manera, escuchar, en vez del ruido de la oposición. Ya está, por ejemplo, el tema de lo que hablaremos hoy sobre el espíritu y el alma. Esto lleva tiempo integrarlo, pero entenderlo lleva poco. Una cosa, ¿no es esto? No, señor, porque acabo enseguida. Estas 7 partes son las 7 partes del símbolo, son tus 7 chakras, ¿vale? Los 7 puntos de control de tu cuerpo. El espíritu que está aquí es el centro que une lo imaginario y lo real. Y el alma radica aquí. Aquí es el punto en el que tu forma de pensar es tu alma. Pero eso no es el espíritu. Es como que del espíritu de la nada, imagínate que es un punto central del que gotea algo, gotea un niño, y ese es el alma. Y eso sí que se divide en partes. Es la unidad dividida en partes, es el alma. Por eso se le vende el alma al diablo. ¿Sí? Y por cierto, diablo es la incoherencia de tu palabra. Como habéis visto, Juan estaba explicando, ha hecho mención al diccionario jurídico. Está el diccionario académico y el diccionario jurídico. La misma palabra tiene diferentes acepciones. Eso es dividir lo que hablo. Eso es el diablo. Dividir la palabra, divido lo que hablo. Eso es el diablo. Tú crees que lo que estás diciendo produce una realidad
Pero las instrucciones del juego, lo jurídico es de jurar. Jurar es poner a Dios, que eres tú, por testigo de tu propia idiotez. Entonces, lo que ellos hacen es que te están diciendo que esto, tú estás empleando las palabras de las piezas del juego, es como si el alfil y el peón tuvieran palabras para usar entre ellos. Pero no saben hablar las palabras que rigen el juego, que es el jurídico. Entonces, cuando habláis español, estáis creando la realidad de quién. Si diccionario es propietario de la palabra y la palabra que yo empleo es de un diccionario, mi realidad de quién es si la hago con palabras. Del propietario del diccionario. La Real Academia Española no es una entidad pública, es privada. Por eso tenéis que aprender, y esto estará dentro de este retiro, yo desarrollé los modelos. Y tú dirás, hostia, entonces hay un diccionario, no, porque entonces hay un propietario de la palabra. Tú te desarrollas el tuyo, para tener tu propia palabra y que nadie tenga jurisdicción con las palabras que tú empleas para crear la realidad que a ti te sale de dentro. Porque si empleas el español, estarás limitado por las acepciones y por las posibilidades dentro del juego de quién ha decidido el español. La gente cree que los imperios son territorios, no, son los imperios de la palabra. La palabra es un imperio en sí misma. El español es un imperio, el chino es un imperio, pero es la palabra. Si tú no hablas chino, nadie habla chino, solo uno es el imperio pequeño. Se pretende que más hablen ese idioma para expandir el imperio. El imperio no es el territorio, es la palabra. Entonces la palabra tiene poder, pues tú tienes que tener la tuya. Inventarte tú tus propias palabras. Para eso, que no sé si habéis conocido alguna vez los ícaros. Los ícaros son voces que salen de dentro del cuerpo, que no tienen sentido sintáctico, es fonética, lo que te salga, da igual, más allá de la vergüenza del juicio del otro. Esa emoción que sale como cuando ¡ah! Eso es un ícaro. Ha quedado claro que me he hecho daño, ¿no? Pero no he tenido que decir, me he hecho daño. Pues eso es un ícaro. Con eso produce realidad. Y eso no tiene propietario. Por eso es onomatopeico. El quechua es un idioma onomatopeico. Una burbuja. Pues tienes que desarrollar tu propia ficción, porque así es como vas a hacer magia. Ya he unido 3 conceptos. ¿Qué tal por ahí? Bueno, después de comer más. Te quedó lo de... Luego hablaremos más al respecto de lo del espíritu y el alma, pero lo que tiene que quedar claro es que el espíritu no tiene forma, no piensa, ni siquiera es la idea, es de donde vienen las ideas. El Internet. Es el Internet, pero no lo que hay en Internet. Las ideas es lo que se colgaría en Internet, ¿no? Lo que va cayendo del espíritu. Pero es inconmensurable. Así de grande es. Cuando alcanzas el espíritu te das cuenta. Pero para eso hay que trascender la polaridad. De tú y yo es polar. Si eres tú, no soy yo. Pero eso nos lleva a nosotros. Ahí es a donde hay que llegar. Gracias, Juan. Me has hecho de telonero. Qué complemento tan bueno que se nos